Lo que estás a punto de escuchar no es una actualización militar más, es el colapso silencioso de una capacidad de guerra completa en cuestión de horas. No hablamos de pérdidas en el campo de batalla, hablamos de algo mucho más grave: la desaparición del sistema que mantiene a un ejército en funcionamiento. Y si esto se confirma en su totalidad, no estamos ante un cambio táctico, estamos ante un punto de inflexión estratégico que puede redefinir todo el equilibrio regional. Quédate hasta el final, porque lo que viene después explica quién realmente tiene el control de la situación y quién lo está perdiendo sin darse cuenta. Si quieres análisis así de claros, directos y sin ruido político, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Y dime en los comentarios qué parte del conflicto crees que todavía no se está contando como debería. Hoy quiero hablar de una cifra que, por sí sola, redefine la escala de lo que estamos analizando. No se trata de bajas humanas ni de estadísticas de misiles. Se trata de un peso: 50.000 toneladas. Estamos hablando del peso combinado del arsenal de munición que Israel acumuló durante años. Un inventario construido con miles de millones de dólares en adquisiciones y respaldado por décadas de acuerdos de asistencia militar con Estados Unidos. Ese sistema de aprovisionamiento convirtió a Israel en el poseedor de una de las mayores reservas adelantadas de armamento en Oriente Medio. Dentro de esas 50.000 toneladas se incluían proyectiles de artillería, municiones guiadas de precisión, munición para carros de combate, bombas de mortero, misiles antitanque y armamento lanzado desde el aire. En términos prácticos, este conjunto representaba la base material de cada operación ofensiva del ejército israelí, así como la capacidad de sostener cualquier operación defensiva prolongada o escenario de contingencia planificado durante años por sus mandos militares. Sin embargo, lo ocurrido en apenas 48 horas redefine por completo ese equilibrio. Según los informes analizados, esta infraestructura logística fue destruida en una serie de 15 ataques simultáneos contra depósitos estratégicos, provocando una degradación casi total del sistema de abastecimiento del Frente Norte. Las instalaciones afectadas, situadas en distintas zonas operativas, quedaron reducidas a estructuras colapsadas, con explosiones secundarias y daños visibles incluso en imágenes satelitales comerciales registradas sobre el Líbano. Como analista que lleva 3 décadas estudiando logística militar, he visto cómo los ejércitos enfrentan escasez de munición, cómo prolongan campañas bajo presión de suministro y cómo la degradación logística afecta progresivamente a la capacidad operativa. Sin embargo, no es habitual observar una operación de interdicción logística ejecutada con esta velocidad, esta precisión y este nivel de conocimiento del objetivo. Lo ocurrido no puede interpretarse simplemente como un ataque convencional contra un frente militar. Lo que se ha visto es algo más específico: una operación dirigida directamente contra la capacidad de existencia operativa de una fuerza militar completa. No se trató de atacar a las tropas desplegadas, sino de eliminar el sistema material que les permite operar. En términos estrictamente militares, el Frente Norte representa uno de los ejes más sensibles del dispositivo estratégico israelí. En cuestión de 2 días, ese frente pasó de mantener niveles normales de abastecimiento a situarse por debajo del umbral mínimo necesario para sostener operaciones defensivas continuadas. Las unidades de artillería, que en condiciones normales pueden disparar cientos de proyectiles diarios en apoyo de operaciones terrestres, comenzaron a aplicar restricciones severas. Las unidades blindadas, dependientes de un flujo constante de munición, quedaron limitadas en su capacidad de maniobra. Incluso las operaciones aéreas de precisión, que requieren inventarios específicos de munición guiada, comenzaron a ser canceladas o pospuestas. El resultado no fue una derrota en combate convencional. No hubo maniobra envolvente ni superioridad táctica en el campo de batalla en sentido tradicional.
fue algo distinto, una degradación progresiva de la capacidad operativa provocada por la interrupción del suministro. En esencia, el Frente Norte no fue derrotado en el terreno, fue privado de su capacidad de sostener la guerra. Y lo más relevante desde una perspectiva estratégica es la precisión con la que se ejecutó esta degradación. Según los datos disponibles, los atacantes identificaron con exactitud no solo la ubicación de los depósitos, sino también su distribución funcional dentro del sistema logístico militar israelí. Estamos hablando de instalaciones altamente protegidas, muchas de ellas subterráneas, diseñadas para ser indistinguibles del entorno y protegidas mediante múltiples capas de seguridad física y operativa. La localización de estos puntos no es trivial. Requiere información detallada, actualizada y validada sobre la arquitectura interna del sistema logístico militar. La operación, por tanto, no solo plantea preguntas sobre la capacidad de ataque, sino también sobre la calidad de la inteligencia previa que permitió ejecutarla. En apenas 48 horas, el sistema logístico del Frente Norte dejó de funcionar como red operativa coherente. Y esto, en términos militares, tiene una consecuencia directa. Sin munición, el poder de combate deja de existir, independientemente de la sofisticación tecnológica del armamento o del nivel de entrenamiento de las tropas. El Frente Norte no fue neutralizado mediante superioridad táctica directa, fue neutralizado mediante la eliminación de su base logística. Y esa distinción, desde el punto de vista del análisis estratégico, es fundamental para entender la magnitud de lo ocurrido. Si ampliamos el análisis, lo ocurrido en estos ataques no puede entenderse únicamente como la destrucción de depósitos individuales. Lo relevante, desde una perspectiva operativa, es la arquitectura del ataque y el nivel de conocimiento necesario para ejecutarlo con esta precisión. Las instalaciones de almacenamiento de munición del ejército israelí no son infraestructuras visibles ni fácilmente identificables. Al contrario, forman parte de un sistema diseñado deliberadamente para minimizar su exposición. Hablamos de depósitos subterráneos, estructuras dispersas, accesos camuflados y ubicaciones integradas en el terreno de forma que dificultan cualquier intento de identificación mediante observación satelital convencional. Durante décadas, estas instalaciones han sido protegidas bajo los más altos niveles de seguridad operativa, no solo por su valor militar, sino porque constituyen el núcleo logístico de la capacidad de combate sostenido del ejército. Sin embargo, en este caso, los 15 objetivos fueron identificados y alcanzados de forma simultánea. Desde un punto de vista analítico, este hecho es probablemente el elemento más significativo de toda la operación. No se trata únicamente de capacidad de ataque. Se trata de la calidad de la inteligencia previa necesaria para localizar, validar y actualizar objetivos que, en condiciones normales, están diseñados precisamente para evitar este tipo de identificación. Las evidencias posteriores a los impactos indican algo aún más relevante. Los ataques no fueron aproximados, fueron precisos. Los puntos de impacto corresponden a elementos estructurales críticos de las instalaciones, como accesos, sistemas de ventilación y puntos de vulnerabilidad en las estructuras de protección. Este nivel de precisión sugiere que no estamos ante información genérica, sino ante datos técnicos detallados sobre la ingeniería interna de las instalaciones. En términos militares, ese tipo de información no es estática. Requiere actualización constante, validación y una cadena de inteligencia que va mucho más allá de la simple localización geográfica.
La operación se desarrolló en 3 fases claramente diferenciadas, cada una dirigida a un nivel distinto dentro de la estructura logística del Frente Norte. La primera fase, en las primeras horas, se centró en los principales depósitos estratégicos. Estos son los nodos centrales del sistema logístico, donde se concentra la mayor parte de la munición destinada a operaciones en el Frente Norte. Se trata de instalaciones de gran escala diseñadas para almacenar reservas de largo plazo. Los ataques contra estos objetivos no fueron simples impactos aislados. Cada instalación recibió múltiples impactos coordinados, diseñados para superar las capas de protección física y provocar daños estructurales profundos. En esta fase se utilizaron distintos tipos de armamento, combinando sistemas de crucero con misiles balísticos, con el objetivo de saturar las defensas y asegurar la penetración. El resultado, según los informes disponibles, fue la detonación secundaria de munición almacenada en varias de las instalaciones. Este fenómeno, en términos militares, indica que el fuego alcanzó directamente el material explosivo almacenado, generando reacciones en cadena dentro de los depósitos. Este tipo de explosiones no solo destruyen la infraestructura, sino que multiplican el efecto del ataque original, provocando daños que se extienden más allá del punto de impacto inicial. La segunda fase se dirigió a depósitos operativos de menor escala, situados más cerca de las líneas de contacto. Estas instalaciones no almacenan reservas estratégicas, sino munición destinada a uso inmediato en unidades desplegadas. Su función es crítica. Actúan como enlace entre las reservas centrales y las fuerzas en el terreno. La destrucción de estos puntos tiene un efecto acumulativo. No solo elimina existencias de munición, sino que interrumpe el flujo logístico entre almacenamiento y uso operativo. Además, estos objetivos están situados en zonas más próximas a áreas de actividad militar, lo que requiere una planificación temporal más precisa para minimizar la posibilidad de interceptación o interferencia operativa. Según los datos analizados, los ataques en esta fase se ejecutaron en periodos de menor actividad aérea, lo que sugiere un conocimiento detallado de los patrones operativos del ejército israelí. Esto introduce un elemento adicional en el análisis, la comprensión del ritmo operativo del adversario. La tercera fase del ataque no se centró en depósitos en sí, sino en la infraestructura logística que permite la distribución de munición. Esto incluye centros de transferencia, puntos de carga, sistemas de transporte y conexiones terrestres que enlazan los almacenes con las unidades en el terreno. Desde un punto de vista estratégico, esta fase es tan importante como las anteriores. Destruir munición almacenada no es suficiente si existe la capacidad de redistribuir reservas alternativas. Por ello, el ataque se dirigió también a la red logística en su conjunto. El resultado es la paralización del sistema completo, no solo la reducción de su capacidad de almacenamiento. Cuando se analizan las 3 fases en conjunto, lo que emerge no es una serie de ataques aislados, sino una operación diseñada para desmantelar simultáneamente todos los niveles del sistema logístico, estratégico, operativo y de distribución. El efecto combinado es crítico. No se trata únicamente de pérdida de material, sino de la interrupción total del flujo de suministro. En términos militares, esto significa que incluso las unidades que no han sido destruidas directamente comienzan a perder capacidad operativa por falta de recursos. Y cuando un ejército moderno pierde su capacidad de reabastecimiento, su estructura de combate comienza a degradarse de forma acelerada. Este es el punto central del análisis. La logística no es un elemento secundario de la guerra moderna, es su fundamento. Sin ella, incluso las fuerzas mejor equipadas dejan de ser operativamente funcionales en cuestión de días. Cuando trasladamos este análisis a las cifras operativas,
la magnitud del impacto se vuelve más evidente. No estamos hablando únicamente de destrucción de infraestructura, sino de la eliminación de la base material que sostiene la capacidad de combate de un frente entero. En términos de artillería, los datos permiten entender la escala del problema con mayor claridad. Un batallón de artillería moderno, equipado con sistemas autopropulsados, puede alcanzar tasas de fuego muy elevadas durante operaciones intensivas. Cuando esto se extrapola a la estructura completa del Frente Norte, que incluye múltiples batallones distribuidos en varias brigadas, el consumo diario de munición se mide en decenas de miles de proyectiles. En condiciones de combate activo, el sistema logístico del frente está diseñado precisamente para sostener ese nivel de consumo sin interrupciones críticas. Sin embargo, con la destrucción de los depósitos principales, ese equilibrio desaparece de forma inmediata. Las reservas estratégicas, que en condiciones normales actúan como amortiguador para campañas prolongadas, han sido eliminadas. Y con ellas desaparece también la capacidad de mantener la intensidad de fuego sostenida que caracteriza las operaciones modernas. El efecto no es gradual, sino estructural. Las unidades de artillería, que en condiciones normales operan con libertad de fuego relativa dentro de los límites tácticos, se ven obligadas a introducir restricciones severas en cuestión de horas. La transición de una capacidad ofensiva sostenida a una limitación estricta de munición no es simplemente una medida administrativa, es un cambio profundo en la capacidad operativa del frente. Y este patrón se repite en todos los niveles del sistema. En el caso de las fuerzas blindadas, la lógica es similar. Un carro de combate moderno puede consumir su carga de munición en una sola operación de combate intenso. Su capacidad de continuar operando depende completamente de la existencia de una cadena de reabastecimiento funcional. Cuando esa cadena se interrumpe, el vehículo no deja de existir, pero sí pierde su valor operativo. Se convierte, en términos prácticos, en una plataforma limitada a su carga inicial, sin capacidad de regeneración en el campo de batalla. Este es uno de los efectos más importantes y a menudo subestimados de la destrucción de infraestructura logística. No destruye directamente los sistemas de combate, pero los neutraliza funcionalmente al eliminar su sostenibilidad. El mismo principio se aplica a la aviación de combate. Las operaciones aéreas de precisión dependen de inventarios específicos de munición guiada, que no pueden ser sustituidos fácilmente ni producidos con rapidez en condiciones de emergencia. Cuando estos inventarios se concentran en depósitos destruidos, la consecuencia es inmediata: cancelación de misiones, reprogramación de operaciones y, en muchos casos, pérdida de la iniciativa operativa. El impacto acumulativo es evidente. No se trata de un único sistema que falla, sino de múltiples capacidades que comienzan a degradarse simultáneamente debido a una única causa: la interrupción del flujo logístico. Desde una perspectiva estratégica, esto es lo que convierte este tipo de operación en algo mucho más significativo que un simple ataque militar. Estamos ante una forma de guerra centrada en la interrupción del sistema, no en la destrucción directa de unidades. Y ese matiz es fundamental para entender la velocidad del colapso operativo observado. En condiciones normales, los modelos de planificación militar asumen que la degradación logística ocurre de forma progresiva, dando margen a la adaptación, redistribución de recursos o activación de reservas alternativas. Sin embargo, en este caso, la destrucción simultánea de múltiples niveles del sistema, almacenamiento estratégico, depósitos operativos e infraestructura de distribución, elimina prácticamente cualquier capacidad de respuesta inmediata. El resultado es una transición rápida desde la capacidad operativa plena hacia una situación de restricción severa. Y esa transición no depende del combate directo, sino de la disponibilidad de munición. En términos estrictamente militares, la munición no es un elemento auxiliar. Es el factor que convierte plataformas tecnológicas en capacidad de combate efectiva.
Sin munición, la superioridad tecnológica pierde relevancia operativa. Este es el núcleo del problema que se plantea en el Frente Norte. A medida que se agotan las reservas disponibles, las unidades no son derrotadas en el campo de batalla en el sentido tradicional. Simplemente dejan de poder operar a la escala requerida para sostener la defensa activa. La degradación no es espectacular, es progresiva, silenciosa y, en muchos casos, administrativa. Órdenes de restricción de fuego, reducción de consumo, suspensión de operaciones aéreas, limitación de maniobras blindadas. Cada una de estas decisiones, tomada individualmente, puede parecer una medida táctica razonable, pero en conjunto representan la transformación de una fuerza ofensiva en una estructura defensiva cada vez más limitada. Y lo más relevante desde el punto de vista del análisis estratégico es la velocidad de este proceso. Lo que normalmente se modela en semanas de degradación operativa se ha comprimido en un periodo de apenas días. Esa aceleración es lo que ha sorprendido a muchos analistas militares porque implica no solo una vulnerabilidad logística, sino una vulnerabilidad en la arquitectura misma del sistema de suministro. Cuando la cadena logística es suficientemente centralizada, su interrupción no produce daños parciales. Produce fallos sistémicos, y eso es exactamente lo que se ha observado en este caso. El Frente Norte no ha perdido capacidad por desgaste progresivo, ha perdido capacidad por colapso estructural del sistema que la sostenía. Esa distinción es clave para comprender por qué el impacto ha sido tan rápido y tan profundo. Cuando analizamos el impacto total sobre la capacidad operativa del Frente Norte, el elemento central que emerge no es únicamente la pérdida de reservas, sino la ruptura del equilibrio entre consumo y reposición. En cualquier estructura militar moderna, ese equilibrio es lo que determina la continuidad de las operaciones. En el caso de la artillería, el efecto es inmediato y cuantificable. Las unidades que antes operaban con libertad relativa de fuego han pasado a regímenes estrictos de restricción. No se trata de una reducción táctica menor, sino de una transformación completa del ritmo operativo. En condiciones normales, la artillería no solo apoya operaciones terrestres, sino que también sostiene la presión constante sobre el adversario. Esa presión depende de la disponibilidad continua de munición. Cuando esa disponibilidad se reduce de forma drástica, el resultado no es solo una disminución de potencia de fuego, sino una pérdida de capacidad de influencia sobre el campo de batalla. Este cambio se ha producido en cuestión de horas, lo que subraya la fragilidad del sistema logístico, cuando sus nodos centrales son eliminados de forma simultánea. El mismo patrón se observa en las fuerzas blindadas. Un carro de combate moderno está diseñado para operar como una unidad autónoma de corto plazo, pero su eficacia depende completamente de la existencia de una cadena de reabastecimiento funcional. Sin esa cadena, su capacidad operativa queda limitada al stock inicial de munición que transporta internamente. Una vez agotado ese stock, el sistema deja de ser una herramienta de combate activa. Se convierte, en términos estrictamente operativos, en una plataforma estática. Este es un punto crítico que a menudo se subestima en el análisis público de los conflictos modernos. La potencia de un ejército no reside únicamente en la calidad de sus sistemas, sino en la continuidad de su capacidad para emplearlos. Y esa continuidad depende exclusivamente de la logística. En el caso de la aviación, la situación es aún más sensible. Las operaciones aéreas modernas dependen de munición guiada de alta precisión, que no solo requiere producción industrial avanzada, sino también almacenamiento, mantenimiento y condiciones específicas de gestión. Cuando los depósitos que contienen este tipo de armamento son destruidos, no existe una sustitución inmediata. La consecuencia es la cancelación progresiva de misiones planificadas. Esto tiene un efecto estratégico directo: la pérdida de capacidad de proyección de fuerza en profundidad.
En términos operativos, esto significa que objetivos previamente planificados, infraestructuras, centros de mando, nodos logísticos del adversario, dejan de ser atacables no por razones tácticas, sino por limitaciones de inventario. El resultado es una reducción de la iniciativa operativa. Pero quizás el elemento más significativo de este análisis es la velocidad con la que se ha producido esta degradación. Los modelos convencionales de planificación militar asumen que los sistemas logísticos fallan de forma progresiva, es decir, que existe un periodo de transición en el que las reservas se agotan gradualmente, permitiendo ajustes, redistribución de recursos y activación de mecanismos de emergencia. Sin embargo, lo observado en este caso no sigue ese patrón. La destrucción simultánea de depósitos estratégicos, depósitos operativos y nodos de distribución ha eliminado prácticamente cualquier capacidad de absorción del impacto. Esto ha provocado una transición casi inmediata desde una situación de normalidad operativa hacia un estado de restricción crítica, y esa transición no ha sido lineal, ha sido abrupta. Las unidades no han pasado por una fase prolongada de degradación progresiva, sino por una reducción acelerada de capacidad operativa en cuestión de días. Desde el punto de vista del análisis estratégico, este tipo de colapso es especialmente relevante porque indica una vulnerabilidad estructural en la arquitectura del sistema logístico. Cuando un sistema depende de nodos concentrados, la eliminación de esos nodos no produce una pérdida parcial, sino una interrupción sistémica. En este caso, el sistema logístico del Frente Norte no ha sufrido daños aislados. Ha sufrido la eliminación simultánea de sus capas funcionales. Y esto tiene una consecuencia directa, la incapacidad de redistribuir recursos dentro del propio sistema. En otras palabras, no existe margen interno de compensación. Cuando esto ocurre, incluso unidades no afectadas directamente por los ataques comienzan a experimentar restricciones operativas, no por destrucción directa, sino por ausencia de suministro. Este es el punto en el que la logística deja de ser un elemento de apoyo y se convierte en el factor determinante del resultado operativo. En términos militares, la capacidad de combate no se mide únicamente por la disponibilidad de plataformas o personal, sino por la capacidad de sostener su uso en el tiempo. Y esa capacidad ha sido comprometida de forma estructural. Lo que estamos observando, por tanto, no es un desgaste progresivo del Frente Norte, sino una pérdida acelerada de su capacidad de funcionamiento como sistema coherente. Las unidades siguen existiendo, el equipamiento sigue presente, el personal sigue desplegado, pero la estructura que permite convertir esos elementos en capacidad operativa sostenida ha sido severamente degradada. Y en la guerra moderna, esa diferencia es decisiva, porque un ejército sin logística no es un ejército reducido. Es un ejército que pierde su condición operativa en su totalidad funcional, aunque mantenga sus componentes físicos intactos.